Nosotros, para nuestra vida. El año pasado Dios empezó a hablar a la iglesia acerca de los llamados y acerca de los dones y acerca de la organización de la iglesia y de líderes y toda esta cuestión, y la verdad fue de mucha bendición porque Dios empezó a despertar ahora sí anhelos y dar palabra acerca de propósitos y llamados y destino y planes que Él tenía para su iglesia y para nuestras vidas. Pero hay algo pues que es importante entender, y el sermón de hoy se llama la ley del proceso. Vamos a hablar acerca de la ley del proceso, y es algo importante entender que Dios tiene un llamado. Es algo que pues predicamos, enseñamos. Nadie ha venido a la iglesia para calentar la banca, amén. Nadie, no hay espectadores pues en la iglesia. No debe de haber espectadores. Todos tienen su rol, todos tienen un lugar, todos tienen algo que hacer, todos tienen una obra, todos tienen algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo, amén, dentro de la iglesia. Entonces es algo que predicamos muy fuertemente, es algo que damos lugar, que creemos en personas, que creemos pues que Dios está levantando, que Dios está obrando en la vida de gente, y estamos también confiando y creyendo en personas, básicamente involucrando personas, creyendo, tomando esa percepción de Dios, esa visión de Dios sobre las personas y ayudándolos a caminar y crecer en eso. Pero hay una ley del proceso que es importante, no es importante, es crucial entender para poder caminar efectivamente en lo que es el llamado, nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, nuestro llamado. Hay personas que están llamados como yo. Cuando el día que yo di mi vida a Cristo, yo estaba, los que no conocen, yo estaba en mi trabajo y sentí la presencia de Dios sobre mi vida, y me puse de rodillas ahí en mi trabajo y dije: Dios, te entrego mi vida. Y yo paré de ese lugar sabiendo que me iba a dedicar toda mi vida a Él. Yo paré de ese lugar sabiendo que yo iba a dedicar mi vida predicando el evangelio, que yo iba a dedicar mi vida a Él. Yo sabía, era algo divino que Dios puso en mi corazón. Pero en ese momento empezó un proceso de mi vida. Empezó este ley del proceso, empezó a activar Dios en mí. Y empecé un camino con Dios para llegar al destino que Dios tiene para mi vida. Algo sucede muchas veces, lo vemos a través de la Biblia, es que Dios da un llamado, Dios da una visión, pero a veces no caminamos con Dios en esa visión. Lo vemos con Abraham. Dios llegó y le dio una promesa: te voy a dar un hijo, y vas a, pues ese hijo ahora sí va a ser de bendición, y va a través de él todo el mundo será bendecido. Pero en el proceso, ellos vieron situaciones naturales, ¿no? La avanzada edad, dijeron: pues sabes que Sara, su esposa, dijo: pues sabes que yo no puedo, entonces yo creo que la forma que Dios lo va a hacer es a través de mi criada. Entonces se metió Abraham con la criada de su esposa, tuvieron un hijo, y lo nace el hijo, y Dios dijo: eso no es mi plan. Es parecido, pero eso no fue mi plan. Amén. Abraham bien negado, no, ay, pues ya que, vente, no. Y nació, ¿no? Y nació Ismael, que no era el hijo de promesa, aunque Dios lo amó, pero no era el hijo de promesa. Dios rechazó a Ismael, dijo: él no es la promesa. La promesa no era para Ismael, la promesa era para Isaac, y Isaac iba a nacer a través de Sara y tú. Entonces lo que sucede es que en el cuerpo de Cristo, de Cristo hay muchos Ismaeles.
Hay muchas personas que tienen la visión de Dios, pero lo han hecho de la forma de ellos y no de la forma de Dios. Y necesitamos entender que Dios nada más tiene una visión, pero tiene un plan de cómo va a llevar a cabo esa visión en tu vida. Entonces no termina el proceso de decir, ok, Dios ya me dijo cuál es mi llamado. Gracias, ahí te ves y pues voy a caminar en esto, gracias Dios. No, es el inicio de un proceso, es un inicio de un caminar con Dios, es un inicio de esta ley del proceso. Y muchas veces nos quedamos en la mitad del proceso porque no entendemos cuál es el proceso, qué es lo que Dios quiere hacer en mí, qué es lo que Dios tiene que formar en mí para llevarme al lugar donde yo puedo soportar y aguantar el sueño y la visión tan grande que Él quiere darme. Amén. Entonces hay un ley del proceso y es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Muchos tratan de caminar en su llamado sin aplicar o caminar de acuerdo a la ley o la verdad que no es y la verdad digo, sin tomar en cuenta esta ley, muchas veces queremos brincarnos la ley, queremos brincarnos el proceso y la verdad que no resulta chido. Amén. No resulta bien. Lo he visto una y otra y otra vez. Y pam, te caes de cara. Pam, te caes de cara. Y lo dice, pero es la visión de Dios, correcto. Pero no es el proceso de Dios. No es la forma que Dios va a hacer las cosas. Y es lo que sucede en ese proceso, es que tratamos de ayudarle a Dios. Es lo que hizo Abraham. Dios, es tan imposible esta situación, es tan difícil que creo que necesitas ayuda para cumplirlo. Déjame ir a ayudarte, ¿no? Déjame a meter y mira, te ayudé, Dios. Y Dios dijo, no es mi forma. No es mi forma. Y lo que necesitamos entender también es que la ley del proceso es para formar en nosotros lo necesario para poder soportar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La ley del proceso está ahí para nuestro beneficio. Porque si fuera nada más llamado y luego entrar en tu llamado y no un proceso, entonces lo que Dios quiere darnos nos destruiría. Nos destruiría. La palabra lo dice. Caminaríamos con orgullo, bien creídos, no, mira lo que Dios hizo en mí. Muchas actitudes que no deben de ser ahí en los ministros de Dios, en los que están caminando en el cuerpo. Y eso aplica a todos, no aplica nada más, escúchame, no aplica nada más a los que tienen un llamado de dedicarse como yo 100% del Evangelio y de Dios. Eso aplica a cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Dios tiene una misión, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un destino para ti. Dios le habló a Jeremías, digo, desde el vientre, desde antes del vientre de tu mamá, te había escogido, te había apartado como profeta a las naciones. Desde antes de que tú nacieras, Dios tenía un plan para ti, Dios tenía un propósito para tu vida. Él te volteó a ver y dijo, no eres un accidente. No es por accidente que estás en este mundo. Tengo un plan, tengo un destino para ti, tengo un lugar donde te quiero llevar. Y eso aplica para todas las personas. Amén. Algunos están llamados a estar en la gobernación. Estuvimos orando ayer por eso. Algunos de ustedes no están llamados a estar dentro de la iglesia en ese sentido, de ser líderes o ser ministros dentro de la iglesia. Algunos tienen un llamado de transformar la nación a través de la gobernación, a través de aplicar el reino de Dios y los principios y los valores de Dios, a través de las leyes que tú puedes, a través de la posición de autoridad y de influencia, empezar a cambiar el rumbo de nuestra nación. Amén. Eso es válido. No es todo dentro de los cuatro paredes de la iglesia. La iglesia necesita Danieles y necesita Josué, ¿no? Imagínate Josué, qué chido, la mano derecha del imperio más poderoso del tiempo. Le dio su anillo el faraón y dijo, tu palabra es igual a mi palabra. Necesitamos personas en autoridad de ese grado. Necesitamos personas que estén ejerciendo, pero eso no es para todos. ¿Sí entiendes? Y también hay esta percepción dentro de la iglesia que si no es dentro de la iglesia, pues no estás haciendo ministerio, no es espiritual. Entonces hay personas que empiezan a caminar hacia la iglesia porque es lo que les han enseñado. Decir, pues si no estoy trabajando
como pastor o como líder dentro de la iglesia, entonces no sirvo básicamente para el reino. Entonces la iglesia quiere este filtro y quiere filtrar a todas las personas hacia un cierto camino, hacia un cierto lugar. Y lo he dicho muchas veces, hay pastores que deben de ser gobernantes y hay gobernantes que deben de ser pastores. ¿Qué es lo que diferencia a ellos? El llamado que tienen. ¿Sí entienden? Hay pastores dentro de la iglesia que no están llamados a pastorear. Están creando un Ismael. Están creando están ayudándoles a Dios a cumplir su ministerio, en vez de seguir el plan y el propósito y diseño de Dios para ellos. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir. El llamado se descubre. El llamado se descubre. ¿Por qué se descubre? Porque es algo que Dios ya ha diseñado. Es algo que Dios ya ha puesto. Amén. Si antes de que yo nací Dios me vio y tenía planes para mi vida, entonces no estoy tratando de inventar un plan. Dios tiene un plan y tengo que descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida. Amén. Entonces ese es el primer parte de esta ley del proceso. Es que Dios te llama. Hay un llamamiento de parte de Dios. En 1 Corintios 12, versículo 18. Todo el 12 está hablando de dones, está hablando de dones espirituales, está hablando que cada uno, en el 7 dice, cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Está hablando de los dones, está hablando de eso, y luego empieza a hablar del cuerpo de Cristo. Empieza a hablar de esta analogía de un cuerpo. Y dice como un cuerpo tiene muchas partes y cada uno sirve su función y cada uno hace algo. Ustedes también es igual que el cuerpo. Cada uno tiene un lugar. Y en el versículo 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Entonces Dios coloca quien quiere y como quiere. Amén. Yo tengo cero input, ¿no? Dios no me pide mi opinión. Dios colocó como Él quiso. Cuando dice como Él quiso, yo creo que es, ¿no? Eso es, cállate y descubre lo que Dios tiene para ti. No es, déjame sugerir, Dios. No, mira qué bueno soy para bailar, ¿no? Y Dios dice, no, es tu ministerio, no es lo que yo he puesto, no es un brazo en lugar de una pierna, ¿no? Y muchas veces tenemos Frankenstein iglesia porque los miembros están en lugares que no les pertenece. No, el ojo que está aquí en el pecho y en el pecho está en el ojo y están, vamos, ¿no? Y digo, wow, que eso es una locura, pues, ¿no? Pero la palabra dice que Dios colocó a cada miembro. Amén. Dios colocó a cada miembro en su lugar. Entonces tenemos que descubrir qué somos. Dios dice dos cosas, es muy importante. Dice, el ojo no puede decir a otro miembro, no puede decirle al pie, no eres importante. Eso habla del orgullo. Son dos actitudes que podemos tener. Uno es el orgullo en decir, como yo soy ojo y tú no ves pierna, yo soy mejor. Es lo que está hablando. Y está diciendo, el ojo no puede decir a la pierna que no te necesito. ¿Por qué? Porque aunque la función es diferente, la importancia es igual. Amén. Aunque la función es diferente, la importancia es igual. Y luego hay otra actitud que también, y es un desprecio hacia ti mismo. Y es la pierna diciendo, como no soy ojo, no soy importante. Entonces son las dos actitudes que Corintios trata aquí en este versículo. Entonces esas son las dos actitudes, como yo soy, y el que dice yo soy quiere convertir todos en como ellos son. Porque ellos son el modelo. Todos tienen que ser como yo. Entonces tendríamos una iglesia llena de ojos que puede ver muy bien, pero no puede ir a ningún lado, ¿verdad? No, vamos a rodar. No, pues los ojos necesitan las piernas para llevarlos en algún lugar, ¿verdad? Es como un pulpo. Si sacas un pulpo del agua o una, ¿cómo se llama? Los otros, sí, medusa, exactamente. Si lo sacas del agua, si lo sacas de su elemento, ¿qué va a hacer? Nada.
¿no? Lo sacas del agua y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está fuera de su elemento. No está diseñado para estar en la tierra. Igual el cuerpo está diseñado para caminar y operar juntos. Entonces tenemos que aprender y empezar a honrar. Es algo muy importante que Dios ha hablado a la iglesia. La cultura de honra, donde yo honro lo que tú eres sin tratar de convertirte en lo que yo soy. Y de entender que yo soy importante y tú eres importante y tú eres importante y tú eres importante. Y todos juntos como cuerpo vamos a caminar y lograr lo que Dios quiere hacer. Entonces tenemos que aprender y identificar qué somos. Te tienes que preguntar qué eres. Y Dios tiene que hacértelo saber. Puede venir, ¿cómo sucede eso? Puede venir a través de anhelos. Puede ser Dios hablando de cosas específicas. Dios, para mí, Dios empezó a poner sueños en mi corazón antes de lo que yo supe que era ser un apóstol. ¿Sí entiendes? La profeta June, que vino hace unas semanas a ministrar a los staff y líderes, el próximo día fuimos a comer con ella, con las que su grupo, pues que los que vinieron. Y empezó a profetizar ahí en la comida, y empezó a hablar, ¿no? Eres apostólico profético. Apostólico profético. Y ella me dijo, ¿no? Y yo creo que vas a tener una escuela de ministerio. Dije, pues sí, es algo que yo he sabido por 7 años, ¿no? Yo he sabido eso antes de entender que eso era algo de una unción apostólica. ¿Sí entiendes? Pero Dios empezó a poner anhelos en mi corazón que no entendía. No tenía la etiqueta, pero sabía que Dios había puesto estos anhelos y estas cosas, ¿no? ¿Y qué? Escuela de ministerio. Esa es una visión que tenemos ahora sí. Como iglesia tenemos la visión de una escuela de ministerio, de una escuela donde Dios nos ha hablado de personas van a venir por todo el mundo a ser capacitado, a ser entrenado a través de esta escuela de ministerio. Básicamente es como un servicio de iglesia con esteroides, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás envuelto toda la semana en enseñanza, en práctica, en poner en práctica, escuchar, intimidar con Dios, escuchar la palabra. Y es día tras día, básicamente, lo que reciben el domingo. Si lo quieres ver así, lo que ganan en 3 años o 2 años lo podemos hacer allá en 1 año o en 6 meses, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son 4 o 5 días de la semana que estás en la palabra de Dios creciendo, conociendo, poniendo en práctica. Entonces eso es un sueño que Dios nos ha dado como iglesia hace mucho tiempo, y es algo que Él va a hacer, no sé cuándo. Tengo la visión, pero el tiempo todavía no ha llegado. Amén. Es algo muy importante. Entonces lo primero es que Dios nos llama. Hay un llamado de parte de Dios. Sucede con todos los ministros y todos los que ven en la Biblia. Jesús oró toda una noche, llegó y separó a los 12 discípulos. Dijo, ustedes, un llamamiento, una convocación. Pablo, ¿no? En camino a Damasco, creo que era ahí, ¿no? Y aparece Jesús. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres? Soy Jesús. Ok, ¿qué quieres básicamente, no? Y dijo, y le habló y dijo, estás persiguiendo mi cuerpo. Y luego le habló acerca de un propósito. Tengo un llamado para tu vida, tengo un propósito para tu vida. Hay personas que les han llegado así, que Jesús les ha aparecido. A mí no me ha parecido, no ha sucedido de esa forma, pues no me sucedió así. Si te pasa a ti, qué chido, ¿no? Pero hay personas que literal así Jesús les habla de esa forma, pues les aparece y digo, tengo un plan para tu vida, ¿no? Estoy leyendo un libro de James Maloney y estaba hablando, y eso sucede, digo, no tengo tiempo para meterme muchísimo en esto, pero tenemos que abrazar el llamado de Dios sobre nuestras vidas, amén. Eso me sucedió con la cuestión de ser apóstol. Soy apóstol. Hace años no lo podía decir, aunque sabía, pero no lo podía decir. Había muchas cosas en mi mente y en mi corazón que no me permitía decir soy apóstol. Pero es algo que Dios ha confirmado a través de muchas personas. Entonces no es algo que yo me llego y digo, pues soy apóstol. Pues llega profeta y apóstol, y llega profeta y apóstol, y llega otra persona y apóstol, y llega otra persona y eres apóstol, ¿no? Entonces digo, ok, no sé qué soy, pero no, pero estoy en ese camino a descubrir. No, sí,
Pero algo que sucedió hace año y medio más o menos, en agosto, cuando vino nuestra cobertura, Alex y Liz Weiss, paréntesis, vienen ellos en 2 semanas, van a llegar. Entonces vienen aquí a estar unos días con nosotros a ministrar, van a predicar y van a estar pues en las actividades de la iglesia. Entonces va a ser de mucha bendición tenerlos, pues los amo mucho y va a ser muy padre pues tenerlos unos días aquí en la iglesia. Pero vinieron ellos antes de que era nuestra cobertura y ellos dieron una palabra profética sobre mi vida y él dijo, tú sabes que tienes un llamado apostólico, tú sabes que eres apóstol. Pero durante la plática, al final cuando él empezó a hablar, dice, tú lo has reconocido pero no lo has abrazado. Y dice Dios que es hora de abrazarlo. Y era una lucha que yo tenía. Yo decía, sí, es cierto, sí lo veo allá, pero no era algo que yo decía, ok, voy a poner eso. Es como Jesús dijo, ese es el traje que yo tengo para ti, pero lo tengo ahí guardado en la casa, pues no lo pongo. Y Dios dijo, es hora de ponerlo, es hora de abrazar. Entonces cuando descubrimos lo que es el llamado para nuestra vida, tenemos que abrazarlo, amén. Tenemos que abrazarlo, tenemos que decir, ok Dios, si es lo que dices que yo soy, si eso es lo que dices que es mi lugar, entonces voy a abrazar eso y no voy a compararme con nadie más. No voy a decir que eso es menor o eso es mayor, lo que quieras. Voy a abrazar lo que tú tienes para mí, amén. Entonces tenemos que descubrir cuál es nuestro llamado. Con James Maloney sucedió algo. Él jugaba fútbol americano y estaba en el ejército, en la Navy, no sé qué es la naval, la naval de los Estados Unidos. Y él fue a un evento y fue sanado, tenía una lesión del fútbol y él fue sanado. Y él dijo, Dios, te voy a glorificar con el fútbol. Te voy a glorificar con el fútbol y voy a ser el mejor jugador que tú quieras que sea. Y Dios le habló y le dijo, tú sabes que tengo un destino diferente para tu vida. Tú sabes que tengo otro propósito. Y él dijo, como muchos de nosotros, no, dice, lo sabía pero no lo quería reconocer. Lo sabía. Y Dios hizo algo como que a veces tiene que hacer con nosotros cuando se trata de sueños y cosas que tenemos, que nos alinea a lo que Dios quiere hacer. Y él dijo, quiero hacer un pacto contigo, quiero que tú sacrificas tu vida, tus sueños y tus pasiones por seguirme a mí. Y él hizo un pacto ese día con Dios. Él dijo, voy a dejar mis sueños, lo que viene de mí, mis sueños, mis propósitos, lo que yo digo que soy, lo que yo digo que quiero hacer. Y voy a abrazar, Dios, lo que tú dices de mí. Voy a abrazar lo que tú quieres para mí. No voy a vivir mi vida, voy a vivir mi vida contigo. Voy a abrazar la visión y el propósito que tú has puesto sobre mi vida. Y ha sido un ministro pues que ha estado ya ministrando por más de 30 años, creo. Y es un gran hombre de Dios pues que dejó cosas. A veces tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar sueños, tenemos que dejar cosas por levantar lo que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Lo que sueltas en cambio no se compara a lo que vas a agarrar, amén. Si entiendes, lo que tengas que sacrificar no se compara con lo que vas a levantar, amén. A veces decimos, no, pues esta piedrita preciosa, no, ay, ¿cómo lo voy a sacrificar? Y lo dejas ahí y levantas un piedro, no. Dios dice, aquí está tu piedro, no. Y sacrificaste una piedrita para tener un piedro, no, ¿verdad? Entonces lo que vas a sacrificar nunca se compara con lo que vas a obtener, amén. Con el sentido de propósito, del sentido de contentamiento. El sentido de contentamiento es algo, cuando levantas lo que Dios tiene para tu vida, hay un contentamiento, es increíble, pues que te deja, te ayuda a pasar por todos los tiempos de los buenos y los malos y ser enfrentar la persecución, ¿no? Como Pablo en prisión, ¿no? Estaba encarcelado y te doy gloria, ¿no? El Pablo y todos aguitados y Pablo en la prisión, te doy. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón, había un contentamiento que Dios había depositado en él, que nadie externamente lo podía quitar. Una vez un mártir, no me acuerdo si fue en la India, no, dónde fue, pero él fue y en camino a su muerte estaba alabando a Dios.
glorificando a Dios, y su esposa en la audiencia, ¿no? A punto de ver a su esposo, iban a cortar la cabeza. Y en camino ahí él gritó y él dijo: aunque me quitan mi cabeza, no me pueden quitar del que es mi cabeza, que es Cristo. Aunque me corten mi cabeza física, no me pueden cortar de mi cabeza, que es Cristo. Y él fue un mártir por su fe. Él entregó su vida. ¿Cómo? ¿Contento? Con temor. Ay, ¿qué voy a hacer? No, contento. ¿Cómo? La presencia de Dios. Amén. No puedes enfrentar tu muerte ahora sí, en ese sentido, si es carnal, pues vas a tener temor y vas a tener todas esas cosas. Pero si tienes este contentamiento que viene en tu corazón, que Dios pone en tu corazón al abrazar su camino, al abrazar su plan y su propósito y su camino, es un contentamiento que pase lo que pase, la verdad, no te pueden robar de lo que está dentro de ti. Amén. Entonces, lo primero es que Dios te llama. Lo segundo es donde nos fallamos muchas veces. El segundo punto donde nos quedamos la mayoría. El segundo es que Dios te prepara. Dios te llama y luego Dios te prepara. El tercero es Dios te envía. Entonces a veces lo que es esto es que brincamos el segundo paso. Es: yay, Dios me llamó, me voy a enviar. Adiós, ¿no? Y olvidamos: estás brincando un paso. Olvidaste un paso. El paso 2, Dios te prepara. Cuando Dios te llama, empieza un proceso de preparación. La primera palabra profética que me dieron tenía que ver con lo que estamos hoy experimentando, si lo quieres ver así parte. Pero Dios empezó a hablar a través del profeta y dijo: Dios está moldeando, te está preparando. Grandes cosas Dios quiere hacer en ti. Grandes cosas Dios quiere hacer en ti. Y me dijo: llega el día que Dios te va a arrancar de este lugar de los Estados Unidos y te va a sembrar sobre mucha gente. Y tú vas a ser pastor. Hoy soy pastor. Amén. Hoy estoy caminando en lo que Dios habló. Pero hubo un tiempo de preparación donde Dios empezó a preparar mi vida, empezó a preparar mi corazón para lo que Él tenía preparado para mí, para que yo pudiera sostener lo que Dios quería darme, para que yo pudiera sostener la obra y el ministerio que Dios quería darme. Y aquí es donde muchas veces nos falla, porque recibimos el llamamiento, pero no nos metemos en el carril, si lo quieres ver así, de Dios, donde Dios nos prepara para llevarnos al lugar que Dios nos quiere llevar. Y la preparación es como en un viaje, pues es un viaje, es donde Dios dice: ok, ¿quieres? Llega el carro, eso es ahora sí el llamamiento. Llega Dios y dice: te quiero llevar a este lugar. Esos son los planes, ese es el llamamiento. ¿Te subes al carro conmigo, sí o no? Ahí es donde lo que pasó con James Maloney. Él puede decir: sabes que no, aquí me quedo, y ese va a Dios, ¿no? Con tu llamado y con tu propósito, básicamente. O tú puedes meterte en el carro con Dios y decir: ok, Dios, lo abrazo, aquí estoy. Pero de ahí al lugar donde Dios te quiere llevar hay un proceso, hay un camino. Y es donde Dios te empieza a caminar. Ok, vamos a ir a través de la montaña, ¿no? Los valles, ¿no? Y empieza un camino hacia el propósito, el lugar que Dios tiene para tu vida. En este proceso, ¿qué es preparación? Dios te prepara. Es el momento donde Dios va a empezar a moldearte para prepararte para sostener lo que viene. Va a desarrollar en ti cosas fundamentales para tu propósito. Algo se lo enseñé ayer a Itzel, pero algo en esa palabra profética Dios me habló dos cosas muy importantes. Me habló acerca de la sumisión a mi autoridad. La sumisión a mi autoridad. Me dijo: sométete a tu pastor. Y dice él: Dios te ha puesto como escudero. Hay momentos que no estás de acuerdo con lo que dice tu pastor o lo que hace tu pastor, pero tú no te levantes en contra de él. Y yo te he puesto como un escudero. Imagínate, en la misma palabra está diciendo: no estás de acuerdo, pero te callas. Y no nomás te calles, estás como un escudero protegiendo a tu pastor de personas que sí están hablando. Yo tenía meses en el Señor y esta fue la primera palabra profética que yo recibí. Dios me dijo: siéntete a los pies de tu pastor, sométete a su liderazgo, porque el día viene
que yo te voy a arrancar sobre este lugar y te voy a poner sobre mucha gente, y lo que sembraste en este lugar tú vas a cosechar cuando yo te ponga sobre mucha gente, y yo voy a enviar a gente como tú para que sean de bendición para ti. Esa fue la promesa de Dios. Eso fue mi primera preparación. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque era una iglesia muy legalista y yo estaba empezando a entender la gracia y digo, ay, choque, no, choque, gracia y ley, gracia y ley. Entonces había cosas que no estaba de acuerdo, pero no hablaba yo en contra de mi pastor. Lo amaba, lo respetaba, amaba a mi pastor, lo amo, lo amaba, lo cuidaba, callaba a la gente que hablaba en su contra, aunque yo estaba en contra de cosas que hacía, pero callaba yo a las personas. Dijo en la palabra, si esas son las personas que Dios busca, los escuderos que Dios busca. Entonces Dios bendijo en ese momento, me dio una gran lección acerca de la honra, acerca de la sumisión a mi autoridad. Empezó a preparar mi corazón, para las cosas, empezó a preparar mi corazón para lo que venía. Yo obedecí a Dios en ese tiempo. Salimos, la salida fue muy triste, la verdad. Nuestra despedida de ahí fue muy triste, en el sentido no por pelea, sino por un momento muy triste en el servicio, de llorar y llorar y llorar y llorar por el amor que teníamos hacia las personas y esa iglesia. Nos salimos de ahí para irnos a Alabama, a otra iglesia. Estuvimos en esa iglesia sirviendo, fiel, personas causando división, fiel, callados, nunca metiéndonos. Ni sabía yo qué estaba sucediendo y ni quería saber. Amén. ¿Escuchaste? Cállate, no quiero saber. Si el pastor viene a decirme, yo de ahí de lo escucho, no quiero saber. No, es que no quiero saber. Y hasta años después, no sé qué pasó. ¿No? ¿Por qué? Porque aprendí a cuidar mi corazón. Aprendí a honrar mis líderes, a sentarme en los pies de mis pastores, porque sabía que Dios los había puesto en mi vida para ayudarme, para encaminarme hacia el propósito y la visión que Dios tiene para mí. Entonces eso lo digo por experiencia, pero Dios nos prepara. ¿Cómo nos prepara o qué cosas? Básicamente quiero hablar de dos cosas específicas de esta mañana. Uno es conocer y vivir la palabra de Dios. Esa es la primera parte de la preparación, es conocer y vivir la palabra de Dios. Si somos ministros de Dios y no tenemos palabra en nosotros, ¿qué le vamos a entregar a las personas? Hello. Es que mi abuelita dijo, pues no importa qué dijo tu abuelita, ¿qué dice Dios? Amén. La Biblia dice, por tus tradiciones anulan la palabra de Dios, ponen a un lado la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. No quiero saber qué hizo tu abuelita o qué dijo tu papá o qué dijo tu mamá o tu tía o tus amigos, no importa, qué dice Dios. Y lo que Dios dice, lo que debes de ver, lo que debes de obedecer y lo que debes de desarrollar en tu vida. Amén. Si quieres ser consejero, no vas a estar aconsejando, mira, cuando estaba chiquita mi abuelita me dijo, ¿no? Ok, digo, qué bueno que dijo, pero si eso no se alinea con lo que Dios dice, y si tu único consejo es lo que tu mamá o tu papá o tu maestro o alguien te dijo, entonces no tienes suficiente palabra en ti para poder dar esa palabra a las otras personas. Amén. Cuando yo entré a la escuela bíblica, yo no sabía la diferencia entre Abraham y Moisés. Los confundía, imagínate. Una vez le dije, fue muy gracioso porque fue enfrente de la iglesia, ¿no? Y la vez que Moisés llevó a su hijo para que lo sacrificaran, y todos, ¿no? Así estaba de verde, pues no sabía nada. Cuando me dieron la palabra profética, no sabía nada de la palabra. Entonces lo primero que Dios empezó a hacer es empezó a depositar su palabra en mí. Y esa palabra empezó a transformar mi vida. Y esa palabra empezó a ser mi fundamento, donde yo empecé a construir mi vida sobre su palabra. Empecé a construir mis acciones y construir mi vida y a construir mi actitud, construir mi matrimonio. Dios nos rescató. Teníamos un matrimonio pésimo. Hablando de matrimonio, mi esposa, ay, qué bueno que me acordé, ¿verdad? La semana pasada les dijiste, déjame tomar algo. No. Mi esposa está a punto de dar a luz, entonces
Ya sé, nuestra promesa, nuestro hijo número 4, y ya es el varón. Hace 4 años Dios nos dio la palabra profética acerca del varón que íbamos a tener, y está a 2 semanas de nacer. Entonces está muy cansada para estarse moviendo y todo eso. Entonces ya es la segunda semana que no está mi esposa. Les manda muchos saludos y está triste porque la verdad que los ama y quiere estar aquí con su familia, pero simplemente es parte del proceso ahorita. Amén. Entonces les manda muchos saludos. Pero en ese momento teníamos un matrimonio pésimo, horrible, pues una relación horrible. No nos soportábamos. Si estábamos en el carro por más de 5 minutos era pleito. Así, imagínate. Entonces imagínate cuando dijimos, vamos a visitar a mi familia, 12 horas. En 5 minutos dejamos de hablar, bien sentidos. Y lo primero que Dios empezó a transformar era nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar la palabra de Dios y a sentar nuestro matrimonio sobre la palabra de Dios. Y Dios empezó a poner en orden nuestra vida, nuestras finanzas, ¿no? Generosidad, diezmo, ofrenda, todas esas cosas es lo básico, es lo principio. Amén. Es el primer piso. Empezamos a poner nuestras finanzas en orden, decir, Dios, ok, tú eres el Señor de nuestras finanzas. Dios, eres el Señor de mi matrimonio. Dios, eres el Señor de mi trabajo. Dios, eres el Señor y empezamos a acomodar todo sobre la palabra de Dios. Eso tiene que suceder en tu vida. Y eso no es cuestión de tiempo. Escúchame, no es cuestión de tiempo, es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud de corazón. ¿Cómo lo sabemos? Mira, en Hebreos 5 lo dice. Hay personas, yo me considero, la verdad, cuando del momento, básicamente, del momento que Dios me llamó a empezar la iglesia, fueron 3 años. Muy cortito. Fue un tiempo muy cortito. ¿Pero por qué? Por mi corazón. Cuando yo llegué a la escuela bíblica, yo dije, Dios, soy una esponja, no sé nada, renueva. No voy a decir, no, es así. No, soy una esponja. Lo que tú digas, lo que la palabra dice, va a ser mi vida, va a ser mi fundamento. Dios empezó a traer una transformación en mi vida. ¿Por qué? Por mi corazón, porque tenía un corazón abierto a escuchar y obedecer lo que Dios estaba hablando. Dios tiene que desarrollar eso en cada uno de nosotros, si vamos a ser usables para Él. Amén. En Hebreos 5 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. En el versículo 11, ¿te dije 11 o no? Hebreos 5:11, perdón. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Hello. Déjame leerlo otra vez. No, he tenido muchas pláticas así. Oye, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Y salen de ahí y hacen lo que siempre han hecho, esperando resultados diferentes. Y luego están, ay, ¿por qué no me ha resultado? No, entra por un oído, sale por el otro oído. Es la palabra, no se ofenden. Sigue pasando hoy. Amén. Hay que asegurar que no somos uno de esos. Amén. Hay que asegurar. Jesús decía, los que tengan oídos para oír, que escuchan. Los que tengan oídos para oír, que oigan lo que yo estoy diciendo. No está diciendo que no estaban escuchando, estaban diciendo que no estaban escuchando. Podemos escuchar físicamente y no estar escuchando en nuestro corazón. Cuando Dios llamó a Samuel, Él dijo, heme aquí. Y el heme aquí significa, quiero escuchar con la intención de obedecer lo que me estás hablando. Muchas veces no escuchamos de esa manera. No escuchamos la palabra con esa intención. No es esa intención de decir, escuchar la palabra con la intención de obedecer lo que la palabra me está hablando. Eso tenemos que hacer. Estamos en Hebreos, ¿verdad? Dice en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Dice, ya deben de ser maestros, ya, pero ha sucedido que se han sentado ahí en la banca y se les entra por un oído y les sale por el otro, y salen de aquí y hacen lo que siempre han hecho, lo que siempre han visto, lo que siempre han hecho, y no ponen en práctica la palabra de Dios.
Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de corazón. No es de cuestión quién tiene más, porque ellos tenían muchos, pero ellos dijeron, ya deben ser maestros, pero se les necesita lo básico. Tenemos que volver otra vez lo básico. Porque la palabra, no están dejando que la palabra transforme tu vida y transforme tus acciones. Dice, de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido. Dice, el que solo se alimente de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño de pecho. Hey, la Biblia lo dice, no yo. ¿Cómo habla de niño de pecho? Pues lo dice, es un bebecito, pues. Imagínate, Dios te ha llamado a ser maestro, pero imagínate un bebé tratando de alimentar a otro bebé. ¿No? Así va a ser, ¿no? La comida, ¿por dónde va a estar? Por toda su cara, por todos los lugares donde no debe de estar. Por eso los adultos deben de tener niños, ¿verdad? Porque pueden tomar y pueden tener la inteligencia de saber cómo alimentar y qué alimentar. Amén. Entonces está hablando de eso, de niños de pecho. Dice, nada más necesitan lechecitas, que está hablando de eso, de la inmadurez. Que no han puesto en práctica lo chiquito, entonces no pueden crecer. Necesitan otra vez lo chiquito, otra vez el fundamento, para que puedan, de ahí, si tienen los oídos para escuchar, que puedan caminar en eso. Amén. Dice en el 14, dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos. No está hablando de edad, está hablando de madurez. Dice, el cambio del sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces las personas que Dios necesita, hablando de líderes, hablando de personas que Dios necesitan ser personas que han construido su vida sobre la palabra de Dios, que saben lo que la palabra dice, y no nada más saben lo que la palabra dice, hacen lo que la palabra dice. Por eso Pablo dice, síguenme a mí. Ay, qué arrogante. No, él estaba viviendo la palabra. Entonces si las personas seguían a él, iban a seguir la palabra. Pablo, síguenme a mí mientras que yo sigo a Cristo. Amén. Queremos tener liderazgo, queremos que nos sigan, pero no estamos siguiendo a Cristo. Hello. ¿A dónde los vas a llevar? Jesús dijo, pues ciegos guiando ciegos. Imagínate que decir, vente ciego, te llevo. Y los dos van a caer en el pozo, ¿verdad? ¡Ah! No, los dos caen. ¿Por qué? Pues ciegos, porque no hay madurez. Tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que estar fundamentado y cimentado en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que es una palabra difícil, pero a veces las palabras difíciles lo necesitamos. Amén. Necesitamos ser retados, porque necesitamos salir de nuestra zona de comodidad si queremos caminar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué les digo que la mayoría quedan ahí? Porque la mayoría no ponen en práctica esos principios. Y aunque Dios tiene una palabra y tiene un destino y tiene un llamamiento muy grande para las personas, si no haces estas cosas, nunca vas a llegar al tiempo donde estás preparado para caminar en tu llamado. Entonces Dios te prepara. Tienes que estar lleno de la palabra de Dios para poder alimentar a otros. Y la segunda cosa es el carácter. Dios nos prepara en nuestro carácter. Todos digan ouch. No, Dios nos prepara en nuestro carácter. Dios tiene que formar el carácter necesario para soportar lo que Él quiere poner sobre nuestros hombros. Él tiene que formar el carácter necesario para poder soportar lo que Él quiere poner sobre tus hombros. Tu llamado quizás sea estas pesas de 200 kilos. Mi pregunta, si te doblas con las pesas de 20 kilos, ¿vas a poder soportar la pesa de 200? Si levantas la de 20, no, se quiebra tu brazo, no lo soporta. ¿Qué pasa? No, pues tienes que ir ejerciendo, creciendo, puliendo, hasta llegar a un punto donde puedes cargar y soportar lo que Dios quiere que soportas.
La visión de Dios es eso, pero tenemos que empezar en algún lugar. Quizás algunos empiezan con 10, algunos 30, algunos 50. Amén. Quizás empezamos en lugares diferentes, pero todos tenemos un lugar donde crecer. Todos tenemos que crecer en algún lugar. Entonces Dios tiene que formar el carácter correcto dentro de nosotros. Amén. Dios tiene que tratar con este carácter, poner este carácter correcto dentro de nosotros. ¿Cómo qué cosas podemos entrar ahora sí? No tiene planes para hoy, ¿verdad? No, ok, qué chido, vamos a... Nada más quiero hablar acerca de 3 cosas que Dios va a probar. La Biblia dice, parece contrario, digo, es la cosa, hay cosas en la palabra de Dios que tienes que entender, porque nuestro llamamiento, escúchame bien, nuestro llamamiento es por gracia, pero el avance en el reino es por obras. Tu llamamiento es por gracia, tu levantamiento, tu promoción es por obras. Tu llamamiento es por gracia, tu promoción es por obras. ¿Qué significa? Dios te llama por gracia, pero si no estás formando estas cosas de dentro de ti, la promoción nunca va a llegar. Porque la promoción no es por gracia, no es porque, ok, ten esto. Es por personas que han sido fiel, que han construido la palabra de Dios en ellos, han parado sobre la palabra de Dios, han permitido que la palabra de Dios cambie su actitud, cambie su matrimonio, cambie su trabajo, cambie todas las cosas. Han puesto en práctica la palabra, y esas son las personas que Dios empieza a decir, ok, tú estás preparado, tú estás listo para la promoción. Cuando Dios puso en mi corazón, yo recibí la palabra profética para Aris y Su acerca de su posicionamiento. Y la palabra de Dios venía a ellos, es decir, han sido fiel en lo poco. Han sido fiel en lo poco, te voy a poner sobre mucho. Has sido fiel en lo poquito. Has sido fiel con lo que he puesto en tus manos. Ahora es tiempo de poner más en tus manos. Hello. Promoción para ellos, ¿dónde están? Ahí están. Ellos son promoción para ellos no vino a través de la gracia de Dios. El llamamiento es por gracia, pero la promoción viene por nuestras obras. Entonces, si quiero promoción, no es malo anhelar. La Biblia dice, anhelar ser un anciano es buena cosa. Amén. Dios no está en contra de alguien que diga, yo quiero ser líder. Dios tiene 0 problemas con eso. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que está en tus manos? En 1 de Timoteo, no vamos a ir ahí, pero en 1 de Timoteo 3:10, nada más para que lo agarres de referencia, está hablando de los diáconos. Dice, ya que hayan sido puestos a prueba, que ejercen la unción o el posicionamiento de diácono. Que es un diácono, es un líder. Puestos a prueba, ¿cómo? Lo que estamos hablando. Conocen la palabra de Dios, viven la palabra. Amén. Tiene que ver algún fruto en tu vida. Tiene que ver un fruto en tu vida. Decir, ok, conozco la palabra, lo he puesto en práctica y esa palabra ha transformado mi vida. Es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, si quieren ser líderes, si quieren eso, es buena cosa. Pero la cosa es, tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Toma tiempo. Y tú, escúchame, tú determinarás cuánto tiempo. Tú determinas si vas a hacer lo que Dios dice y vas a acelerar el proceso o vas a quedarte estancado en este lugar. Y hay muchas personas que llegan al final de su vida y nunca han salido del paso 2. Nunca dejaron que Dios obrara en ellos lo que Él necesitaba obrar para que Él podía darlos lo que Él quería darlos. Entonces nos prueba cómo a través de la sumisión y de la obediencia. Primeramente a Él, escúchame, primeramente a Él, pero también a líderes. Si no vas a obedecer en lo chiquito, y hemos estado hablando acerca de las finanzas. Si no vas a ser fiel con Dios en las finanzas, ¿quién crees que te va a poner un ministerio y dar este ministerio internacional donde vas a estar viajando las naciones y predicando? Si lo más básico,
Si el primer paso no pueden hacer, no pueden soltar el dinero. Hello. Obediencia y fiel a Dios. Conocer la palabra, obedecer la palabra. Conocer la palabra, obedecer la palabra. Conocer la palabra, ¿cómo viene el crecimiento en nuestra vida? ¿Cómo forma Dios carácter? Conocer, obedecer. Conocer, obedecer. Conocer, obedecer. Eso es como Dios forma carácter. ¡Ay, me cuesta! ¿Está bien? Obedece. ¡Ay, me cuesta! ¿Está bien? Obedece. Forma carácter. Entonces cuando Dios dice, ten esto, dices, ¡wuhu! Si Dios no puede confiar en ti con las cosas mínimas, no puede confiar en las cosas grandes. ¿Cómo sabemos esto? Lo dice la palabra. Tengo un fundamento. Amén. No estoy hablando, no es tercera de Samuel, ¿verdad? No estoy hablando samuelología, ¿verdad? En Lucas 16 del 10 a 12. Lucas 16 del 10 a 12. Dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. ¿Cómo puedes saber? Escúchame. ¿Cómo puedes saber alguien que va a ser fiel en algo grande? La Biblia lo dice, dales algo chiquito. Amén. Si eres honrado en lo chiquito, entonces también lo serás sobre lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces si no eres fiel con lo chiquito, entonces tampoco lo serás con lo grande. Si eres infiel aquí, vas a ser infiel allá. Amén. Por eso, si ustedes han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Si no son fieles con lo que es mundano, ¿quién te va a dar lo que es espiritual? Hello. Si no puedes administrar tus recursos aquí mundanos, ¿quién te va a dar recursos espirituales para dar a la gente? En el 12, súper importante, si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Eso es algo súper grande. Si en lo ajeno no han sido fieles, ¿quién te va a dar lo tuyo propio? Hablando de ministerios, hablando de obediencia y de sumisión. Si no puedes someterte a la visión de otra persona, de tu líder, y caminar con integridad junto con esa visión, ¿quién te va a dar tu visión propia? Si no puedes abrazar la visión de alguien más y verlo como el tuyo y actuar como si eso fuera el tuyo nunca va a llegar. Básicamente es lo que está diciendo la palabra de Dios. Me encanta la iglesia Betel, escuchamos mucho de ellos. Llegan unas personas muy apasionados por la sanidad a los líderes, pero llegaron y dijeron, ¿sabes que nuestra iglesia no cree en esto de la sanidad y todas esas cosas? ¿Sabes lo que el líder les dijo? Ve y abraza su visión de tu pastor. Ve y abraza su visión. Si tu visión y la visión de tu pastor no cuadran, abraza el suyo. Y llegará el momento donde Dios te dará el tuyo. Pero si no puedes abrazar algo que no es tuyo, el tuyo nunca llegará. Amén. Palabra difícil, lo sé. Si no puedes ser fiel con lo que es de otra persona, nunca llegará el tuyo. ¿Qué sucedió con esta pareja? Fueron a la iglesia y abrazaron la visión de su pastor. Y de repente el pastor dijo, ¿sabes qué? Pueden empezar una célula para hablar de sanidad. Tuvieron una célula y luego le dijo, ¿sabes qué? Durante el servicio pueden jalar a gente a un lado y pueden empezar a orar por ellos. Y ahora tienen un ministerio de sanidad que se reúne todas las semanas, y como tenemos intercesión y todo eso, tienen un ministerio de sanidad donde vienen quizás cientos de personas cada semana para recibir su sanidad física. Y años después ese líder fue con ellos y le dijo, gracias por lo que hiciste a ellos.
Ellos vinieron y ellos abrazaron mi visión. Ellos honraron mi visión. Ellos se sometieron a mi visión. Y ahora ellos están caminando en su propia visión. Pero si no puedes ser honroso y abrazar la visión de otra persona, el tuyo nunca va a llegar. Y es un principio que todos tienen que aprender, caminar. Yo puedo hablarlo no nada más por la autoridad de la palabra, pero puedo hablarlo por experiencia, porque yo he sido esa persona. Yo he sido esa persona que me someto. Que me someto y abrazo y amo a mi pastor y amo su visión, aunque mi visión es totalmente diferente. Pero lo amé. Y el tiempo que yo estuve ahí, puedo decir que yo fui fiel a su visión. Nunca contradije, nunca lo critiqué. Ay, otra vez para allá. Uy, ¿no? La fidelidad, escúchame bien también. La fidelidad no es nada más cuestión de tus acciones, pero es una actitud de tu corazón. La fidelidad no es nada más tiene que ver con tus acciones, sino tiene que ver con una actitud de tu corazón. La Biblia dice: si das tu cuerpo para sacrificio para Dios y no tienes amor, no sirve de nada. Entonces es acción con corazón. Amén. Es acción con corazón. Es someter ¿en qué? En amor. No en, tengo que someter, Dios, ay, no, ¿cuánto va a durar esto? No, estás totalmente, no sirve de nada lo que estás haciendo. Es someter de corazón. Difícil, lo sé, pero va a desarrollar algo en ti que Dios necesita para cuando Dios te puede decir: es hora. El tercero, para terminar aquí, ¿cómo te prepara? Perdón, déjame nada más decirte los puntos. Uno es creciendo, es sumisión y obediencia, perdón. ¿Qué es lo que Dios o qué va a estar probando? Su visión y obediencia en lo chiquito, en lo poquito. Obedéceme en esto, ok, ser fiel, ser obediente a Dios. Fidelidad es obediencia por tiempo. Escúchame, iglesia. Fidelidad es obediencia por tiempo. No es obedecer un día y después decir: ya no voy a obedecer, ya me enfadé. La fidelidad es poder seguir obedeciendo y seguir obedeciendo y seguir obedeciendo cuando las buenas y las malas y las buenas y las malas y las buenas y las malas. Esa es fidelidad. No es una obediencia de un día hasta que me enfade y que me hace enojar y ya, ¿no? Día tras día, día tras día, día tras día. ¿Qué es fidelidad en tu matrimonio? Hace años yo hablé con Gaby y dije: para mí divorcio no es una opción. Eso es fidelidad. Ella estaba muy insegura por tiempo y le dije: yo escojo estar contigo. No necesito, no es por una necesidad que yo no tengo este vacío tan grande que ni Dios puede llenar. No es por un vacío. Yo te amo y yo quiero estar contigo. Adivine qué produjo eso en ella. Seguridad. Por supuesto, así una seguridad. Porque ella supo, yo no estoy con ella por obligación. Yo estoy con ella porque la amo y yo soy fiel a ella. Por mi corazón. No estoy: ay Dios, esta mujer. No. Llévala o te la mando. No. Fidelidad. Amén, fidelidad. Por años dije: Gaby, la opción no es divorcio. Escúchame. Hay muchas personas que se han divorciado de la iglesia. Me encanta Betel. Me encanta su liderazgo. Me encanta la fidelidad. Han estado sirviendo juntos por más de 20, 30 años, sus líderes principales. Es increíble. Es una fidelidad increíble. Es decir, en las buenas y en las malas, cuando estoy en contra de ti o cuando estoy contigo, me aferro, soy fiel a ti. Eso es impresionante. ¿Dónde se hay ese tipo de fidelidad? No en muchas partes.
no en muchas partes. Pero si Dios no desarrolla esa actitud dentro de nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a ser fiel por una temporada con lo que Dios pone en nuestras manos, pero las cosas se van a poner poquito difícil y ahí te ves, Dios, adiós. ¿Sí entienden? Entonces, si no, Dios no desarrolla eso cuando es algo que no es tuyo, cuando realmente es tuyo, no vas a ser fiel. Como iglesia hemos pasado por situaciones súper difíciles, que muchos otros quizás no lo hubieran pasado. Y aquí estamos. Y aquí seguimos. ¿Por qué? Por fidelidad. No nada más de mi parte, pero también de su parte. Amén. De las personas que digo, ok, estamos, ay, este está de locos, no este camino, pero estamos en esto juntos. Si no estás dispuesto a morir por la visión de otra persona, Dios no puede confiar algo en los tuyos. Porque vas a tener que morir a muchas cosas por cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo Dios va a probar eso? En lo poquito. Dios va a desarrollar el fruto del Espíritu, pero digo, muchas veces hay tanta énfasis en el dones del Espíritu que ponemos a un lado del fruto del Espíritu. Amén. Los dones son gracias, todos digan gracias. Son regalos. No puedes determinar la madurez de una persona porque pueden desarrollar muy bien su regalo. Es un regalo. Pero el fruto es desarrollado. ¿Sí me entienden? A veces llegan personas a la iglesia con grandes dones y toda la gente, ¿no? Digo, no quiero, no por ofender, pero voy a seguir a esta persona, mira el don. Pero están viendo lo equivocado, están viendo un fruto. Cómo viven, cómo está su familia, cómo está su sujeción a su autoridad, cualquiera de sus autoridades. Si la autoridad es con su jefe en su trabajo, ¿cómo está su sujeción a su autoridad? ¿Qué actitud tiene? Sigue personas que tienen fruto, no personas que tienen dones. Porque los dones es un regalo. El fruto es algo que tú desarrollas. ¿Cuántos han plantado? El fruto que es sembrar, cuidar el árbol, es algo que no es algo de un día al otro, es algo que tú tienes que trabajar estas cosas. Tienes que sacrificar cosas, tienes que matar tu carne, tienes que matar los anhelos de tu carne. Es algo que no se logra fácilmente si lo quieres ver así. Pero a veces somos tan llevados por los dones y voy a seguir a esta persona porque tiene grandes dones. Qué padre, y queremos que tengan grandes dones, pero ¿dónde está su vida? ¿Cómo están? Y pasas un tiempo con ellos y dices, ya no los quiero seguir. ¿Y qué es lo que dice? Ya no los quiero seguir. Carácter. Tu carácter es lo que va a sostener lo que Dios va a poner en tus manos. Hello. El carácter es lo que va a sostener lo que Dios quiere poner sobre tus hombros. Y si no tienes carácter, no vas a poder sostenerlo. ¿Cómo te prepara? Es a través de tu relación con Él, a través de intimidad con Él, a través de la participación en la iglesia local. La iglesia es súper importante. Amén. La iglesia es muy importante. Efesios 4. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para perfeccionarte, para equiparte. Amén. No puedes llegar a Cristo y luego no ir a una iglesia, no estar en un lugar donde están fluyendo los dones que Dios puso en la iglesia para formarte en el hombre que Dios quiere que seas. Hello. Lee Efesios 4, lo habla muy claro. Él puso los dones en la iglesia para desarrollar, para equipar, para preparar, para capacitarte, para que tú puedas hacer la obra del ministerio.
Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la participación en una iglesia local. Es como Dios te va preparando para lo que Él tiene para tu vida. Y otra cosa es lo que ya lo mencioné, sirviendo la visión de otro. Amén. Otra forma es sirviendo la visión de otra persona. Si no puedes servir fielmente la visión de otro, ¿quién te va a dar lo tuyo? ¿Sí entiendes? A veces somos súper infieles con las cosas que tenemos, pero nada más pensamos, no, pero si fuera mío sería diferente. Totalmente equivocado. Eso está contradiciendo lo que la Biblia dice. ¿Cuántos creen que Dios tiene más inteligencia que tú? Amén. Más sabiduría. Digo, no es por negar que fuimos creados en su imagen, pero ¿cuántos creen que Dios tiene más sabiduría que tú? Okay. Su palabra dice: el que es fiel en lo poquito lo será sobre mucho, y el que es infiel en lo poquito lo será sobre mucho también. Dios lo dice. En tu mente te puedes decir, no, sé que soy infiel, pero si fuera, ¿no? Sé que tengo mi novia y que ando con otras, pero ya que me case las cosas van a cambiar. Equivocado. Empieza a ser fiel cuando es en noviazgo. Hello. Si puedes ser fiel ahí, entonces puedes ser fiel cuando llegue el matrimonio. No va a cambiar automáticamente, ¿no? Ya, no. Dios tiene que tratar cosas en ti. Dios está hablando. Eso no vino de Sam, eso es Dios hablando a alguien. Ya los vi. No de creas. Tenemos cámaras acá. No de creas. Después del servicio los pastores se reúnen para ver las caras de las personas. No de creas. Al comentar estas cosas, ¿no? El autodominio empieza desde el noviazgo. El autodominio empieza desde el noviazgo. La Biblia dice: no tengas sexo antes del matrimonio. El sexo no es algo es algo reservado, es algo precioso, pero es un regalo que Dios dio para el matrimonio. Entonces, lo que debes de hacer, si no estás casado, debes de aprender a poner en práctica la palabra de Dios, el dominio propio, el fruto del Espíritu. Dominio propio. No voy a ser movido por mi carne, voy a ser movido por mi espíritu. Entonces llega el matrimonio y puedes ser fiel en tu matrimonio porque aprendiste a tener la autocontrol. ¿Piensan que nada más al casarse se van a ir todas las tentaciones? Equivocado. Un pastor de los Estados Unidos un día estaba en la fila de oración y llegaron y le pusieron una hoja, una mujer, ¿no? Y lo sacó y la hoja decía 90, 60, 90, no. No sé cómo sea eso, ¿no? Pero bueno, no, 90, 60, 90 y el teléfono de esta mujer. Tentaciones constantes, perversión. Hay tentaciones fuera del matrimonio, mucha. Si crees que, y es lo que estamos hablando, el autodominio. Si de noviazgo, si de novios no puedes aprender el autodominio y autocontrol, entonces de casados también. Amén. Las cosas empiezan cuando es mínimo y luego se logra sostener cuando es algo más grande. Entonces el tercer punto, ya vamos a terminar con esto, ya nos pasamos un poquito, disculpa. Pero sí, ¿cuántos están recibiendo? Amén. Sé que Dios tenía mucho que decir esta mañana. Sí, pero el tercer punto es Dios te envía. Entonces Dios te llama, Dios te prepara y luego Dios te envía. Amén. El tercer punto. Escúchame, suena fácil, ¿no? Suena fácil, pero no es tan fácil al caminarlo. En Habacuc 2, en el versículo 3, está hablando de la visión.
En el 2 dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. En el 3, en el principio, dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Todos digan el tiempo señalado. Dios no nada más tiene una visión, pero tiene un tiempo señalado para cumplir esa visión en tu vida. Y el tiempo señalado no es el momento que Dios te llama. El tiempo señalado es llamamiento, transformación, ¿no? Crecimiento, preparación, y después es el tiempo de ser enviado. A veces lo que sucede es esto: Dios nos llama y nos da una visión muy grande y tengo estos planes tan grandes para ti, y lo que hacemos, adiós, y nos enviamos a nosotros mismos. Nos enviamos a nosotros mismos, dijimos ya es tiempo, ¿no? Y no has pasado todas las cosas que tienes que pasar. Y aquí es donde nos falla mucho. Aquí es donde nos falla mucho. La parte de esperar el tiempo de Dios. La parte de esperar el tiempo señalado por Dios. Hace 2 o 3 años me hablaron, tengo esta propiedad para la escuela bíblica, te lo entrego, es para ti. ¿Quería tener una escuela bíblica? Sí. ¿Era la visión que Dios había hablado? Sí. ¿Era el tiempo? No. Parecía, dice, wow, puertas abiertas. Escúchame, Satanás puede abrir puertas que van a desviar tu enfoque, que van a desviar tu atención y ocasionar que no llegues a tu destino o que llegues mucho más tarde de lo que Dios había planeado para ti. Tienes que aprender a tener una intimidad y una relación con Dios, donde Él te guía en todas las cosas. Por la carne yo podría haber dicho, sí, hazlo, ya, dámelo. Pero ¿qué hice? Me metí con Dios. Y Dios, ¿tú qué dices? Lo único que sentí es frena. Yo freno. ¿Por qué? Yo no soy mi Señor. Él es mi Señor. Y el año pasado alguien vino, quiero tener una escuela bíblica en su escuela, en tu iglesia, perdón, quiero tener una escuela bíblica en tu escuela. Sí, es como el café Andati, fresco pero caliente. Quiero tener una escuela en tu escuela. Quiero tener una escuela bíblica en tu iglesia, y esto, y para formar, y para equipar, y para eso. ¡Wow! Eso me apasiona, por supuesto. ¿Me muevo por pasión? No. Me muevo por Dios. Y déjame orar. Oré, Dios, ¿qué dices? No. No dije, ándale Dios, mira la oportunidad, puertas abiertas. No. Y muchas veces Dios no te va a decir por qué no. Es algo que tienes que aprender. Obedecer. Tú eres el Señor, yo no. No. Voy con Él, no. El año pasado estuve, después de eso, como esto iba a ser en enero, pero en agosto estuve hablando con Alex Weiss y me dijo, hoy de la escuela y todo eso. Dije, sí, es la visión, pero no sé. Llega el profeta de él. Sam, tengo una palabra para ustedes, y nos dio una palabra profética sobre Gaby, sobre mí. No conocía nada, no conocía mi ministerio, no conocía nada. Y dentro de la palabra él dice, y dice Dios acerca de la escuela bíblica, que eso va a nacer en tu corazón, que tú vas a dar a luz a esa escuela. Amén. 5 minutos antes estaba
con Alex, mi cobertura, hablando acerca de la escuela bíblica, hablando de esta otra persona que quería traer la escuela aquí y todo eso. Y Dios dijo, eso va a nacer de ti. Dios responde, Dios habla, amén. Todavía no sé el tiempo cuando eso va a suceder, pero sé que va a ser. Sé que va a llegar un momento donde Dios dice, ya hace tiempo. Te di la visión hace años, ya hace el tiempo. Te llamé hace años, ya hace el tiempo. Te puse ese sueño y esta visión, te he estado preparando, ya hace el tiempo. Muchas veces nos adelantamos al tiempo de Dios. Y eso trae muchas cosas. Rápido. Rápido. Moisés tenía un propósito, llamado de Dios, ¿sí o no? Sí, fue fuera de tiempo. Dios había prometido 400 años que iban a estar en esclavitud. Lo que Moisés no sabía es que era el año 380. Entonces él trató de traer la libertad, causar la visión que Dios había hablado sobre su vida 20 años antes. ¿Qué pasó? ¿Patas para qué las quiero? Entonces digan, patas para qué las quiero. No, se fue al desierto, corriendo por su vida porque lo querían matar, porque trató de causar que ocurriera la visión de Dios sin el respaldo de Dios, sin el poder de Dios y sin el tiempo de Dios. Está en el desierto 40 años más tarde. Todavía 40 años más tarde. O sea, los israelitas estuvieron en esclavitud 20 años más de lo que Dios había hablado por la desobediencia de su siervo que había levantado para rescatarlos. Todos digan Gluck. Todos digan Gluck. Entonces 40 años más tarde en el desierto Dios dice, ahora sí. Al principio Moisés, soy el rescatador, ¿no? Vengan a mí, voy a hacerlo. Y luego cuando Dios llega, ¿qué dice? Yo no puedo hablar. Yo no tengo la habilidad. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Dios necesitaba formar eso. ¿Cómo lo formó en él? 40 años en el desierto. De ser, sí, yo voy a rescatar, a ser Dios, yo no puedo hablar, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada. Dios dijo, ok, perfecto, no te necesito a ti. Necesito tu cuerpo, pero yo tengo el poder. Amén. Abraham, Isaac, Ismael, tiempo de Dios. Estaban tanto anhelo por cumplir la visión de Dios que hicieron las cosas sin Dios y si fuera de tiempo. Ismael. ¿Por qué? No había llegado de tiempo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero después Dios hizo que se cumpliera la visión a través de Moisés y a través de Abraham, pero tuvo que haber una obediencia de su parte. Entonces el último punto, la que quiero compartir es el tiempo de Dios. Vamos a un pasaje más y ya vamos a terminar con esto. Sí. Hechos 13. Hechos 13 en el versículo 1 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. Hasta en la Biblia había apodos, amén. El Negro, imagínate así. Yo salgo en la Biblia como el Negro, pues qué bueno. No, no inventes, se me olvidó por completo. La cena del Señor. El Señor. Ahorita vamos a hacer esto rápido. Ya iba a decir otra cosa, pero ya. Lucio de Cirene dice, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo dijo, apárteme ahora. ¿Apárteme cuándo? Ahora, a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. ¿Quién es el marcador de los tiempos? ¿Los hombres o Dios? Dios. A veces lo que sucede es que Dios da un llamado, da una visión, amén,
Dios da un llamado, da una visión, pero nos movemos en nuestro tiempo. Lo hacemos cuando nosotros queremos y no esperamos a Dios. Hacemos las cosas en la carne y no de acuerdo del Espíritu. Y las cosas que inician en la carne tienen que ser sostenidos en la carne. Las cosas que inician por el Espíritu son sostenidos por el Espíritu. Amén. Y quizás te autolanzaste al ministerio y de verdad crees que vas a tener fruto. Quizás se ve mucho fruto en el inicio, pero Jesús dijo: yo no nada más quiero fruto que permanece. Y si tú como líder no permaneces, el fruto no vas a permanecer. Amén. Entonces Dios te llama, Dios te prepara y Dios te envía. Dios te prepara, Dios te llama, te prepara y luego Él te envía. ¿Cómo Él te envía? Uno, tiene que ser algo personal. Dios te habla, Dios te dice ese tiempo. Pero no nada más eso, tienes que ir con tus líderes. Tienes que ir con tus líderes. En este caso, ¿quién usó Dios? No usó a Saulo ni a Bernabé. Usó los líderes. Le habló a los líderes y les apartó a los líderes. Digo: apárteme. Y es lo que pasó con Aris y Su. Escúchame, ellos no lo estaban buscando. En una reunión de oración, Dios me dijo: apártame a Aris y Su para el ministerio en el cual yo les he preparado. Y como pastor tuve que sentarme un poquito en la palabra, porque involucraba cosas. Amén. Involucraba cambios, involucraba movimientos. Una semana después sentí la confirmación de Dios. Esto es Dios, no es mío, es de Dios. Vamos. No fueron ellos: no, pues yo creo que ya merezco ser líder de... Autopromoción no sirve en el reino. Autopromoción no sirve en el reino. No, ya yo debo, yo hago, yo... No sirve en el reino. Es el Dios es el que tiene que decir. Y muchas veces cuando lo dice, la respuesta de nosotros: ay, ¿de verdad? Debe ser: ay, ¿de verdad? Si es sí, ya lo sabía. No, como el premio, el que iba a recibir en una iglesia el premio del hombre más humilde, y lo nombraron y vino a tomar el premio y se lo quitaron porque vino a tomarlo. Ya no eres el más humilde, ¿no? Cuando estamos realmente preparados en nuestro corazón, no va a ser ya sabía, va a ser hoy Dios. Va a ser hoy Dios. ¿Seguro? Dios va a decir: sí, seguro. No por todas las habilidades, no por todas esas cosas, pero por tu corazón. He estado obrando en tu corazón, he estado preparando tu corazón, he estado obrando, preparando para lo que viene. Y ahora es el tiempo. El equipo pastoral, ¿cómo sucedió? De la misma forma. Preparar y digo: es tiempo. Es tiempo. Hace 2 años Dios dijo: es tiempo de preparar. En noviembre dijo Dios: es tiempo de levantar. Los tiempos de Dios. Entonces tenemos que someter eso a nuestros líderes. Escúchame. Amén. Me encantó la actitud de Marco y Maffer hace unos meses, porque Dios le habló, les dio una visión, pero vinieron conmigo. ¿Qué hago? No, porque era una visión, y es una visión grande, pero están siendo moldeados, están siendo preparados. No se lanzaron fuera de tiempo. Puede ser la visión correcta, pero el tiempo no correcta, y va a causar problemas. Yo antes mi forma de que Dios trataba conmigo era: haz esto, y lo hacía en el momento, pues. Y luego venían problemas y yo: ay, Dios, ¿qué pasó? Digo: a veces te estoy enseñando cosas que están por venir. Te estoy avisando cosas que están por venir, y no es para que hagas algo, simplemente te estoy avisando. Pero tienes que orar sobre estas cosas hasta que yo te diga: es tiempo, es momento. Hay personas aquí
llamados grandes que Dios me ha mostrado. No es momento de levantarlos, es momento de prepararlos. Y si aguantan el proceso de la preparación, son personas que van a ser enviados, que van a tener respaldo no nada más de líderes, que es muy importante, pero respaldo de Dios en lo que van a hacer. Amén. Hoy toca la cena del Señor, la palabra de Dios. Nada más vamos a hacer esto rápido. Si pueden los músicos pasar, los de la alabanza, para guiarnos. Disculpas, me pasó por completo. Ya tengo mucho tiempo y ocurre. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Sentí algo muy, pues una palabra muy fresca, pues no es pan caliente, no, esta mañana de parte de Dios para ustedes. Dios quiere preparar, y estamos comprometidos con ustedes en el proceso. Amén. Tienes que entender eso. Creemos en ustedes, creemos en lo que Dios ha hablado, creemos y siempre buscamos verlos a través de los ojos de Dios. Siempre buscamos verlos. Ok, si Dios dice eso de ellos, entonces nosotros vamos a ver eso en ellos y vamos a ayudarlos y involucrarlos lo que podamos para desarrollar y formarlos en las personas que ellos necesitan ser, para que Dios pueda traer lo que Él quiere traer sobre sus vidas. Amén. Padre, te amamos, te damos gracias por este tiempo, gracias por